Y vamos a platicar, como ya lo habíamos adelantado hace un rato a través de nuestras redes sociales, con la doctora Ivonne Garzón Orduña. Ella es investigadora del Instituto de Biología de la UNAM, es curadora de la Colección Nacional de Insectos y ella, pues nos enteramos a través de la Gaceta de la UNAM, que hace un descubrimiento, hace una investigación y un descubrimiento muy importante. Una nueva especie y género de polilla que se llama, o que la denominó, Ofelia. Bienvenida, doctora, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, feliz de estar acá. A ver, platíquenos, ¿cómo surge primero esta investigación? ¿Cómo es que determinan o llegan a encontrar, o llega usted a encontrar esta polilla, ¿no? ¿Cómo fue todo este proceso? ¿Qué pasó? ¿En qué momento? Porque creo que no es nueva, ¿no? ¿O sí? No, los ejemplares fueron colectados hace 40 años, más de 40 años, en 1981, ¿sí? Bueno, yo me desempeño, como dijiste, como investigadora en el Instituto de Biología. En el Instituto de Biología hospedamos la Colección Nacional de Insectos. Ese es un reservorio, el reservorio más grande de insectos preservados, ¿no? Secos, del territorio mexicano. Parte de mis responsabilidades como investigadora y curadora es organizar y ponerle nombre a todos estos bichitos que tenemos ahí, ¿no? El Instituto de Biología no contaba con una curadora de Lepidoptera, que es el grupo de mariposas y polillas, por 30 años. Entonces, cuando llegué había mucho trabajo. A lo largo de organizar, ¿cierto? De ubicar, de mirar, mover cajas de un lado para otro, encontré estos ejemplares, son 11 ejemplares de esta polilla pequeña, polilla medidora. Y lo que uno hace para poder describir una especie nueva es saber qué existe ya. Y si esto no corresponde, si este bichito que tienes ahí tratas de ponerle un nombre, buscas en la literatura y no logras dar con un nombre, pues tú aterrizas en la hipótesis de que es algo nuevo, ¿cierto? Esto se confirma una vez tú mandas tu manuscrito y pasa por revisión de pares. Una vez ya está publicado en una revista internacional de taxonomía, que se llama esta disciplina que le pone nombres a los bichos, ya queda demostrado que en realidad es algo nuevo y queda reconocida. Eso también es importante, ¿no? Porque no podemos proteger algo que no reconocemos, las leyes no protegen biodiversidad que no tenga nombre. Entonces, este proceso también es importante, ¿no? No es solamente darle nombre por darle nombre, sino un montón de cosas que se escalan de ahí para adelante, ¿no? Digamos que este ser vivo se fue recolectado, se puso ahí. Se guardó. Llegas tú, empiezas a ver todo lo que hay, empiezas a averiguar quiénes ya están de alguna manera clasificados, investigados. Te das cuenta que este chiquito, no. ¿Cómo le pones el nombre y, digamos, el nombre de Ofelia, ¿no? Y luego el otro nombre como biológico, ¿puede ser, o genérico? El epíteto específico. Exacto. Sí. Ajá. Ok, entonces, sí, creo que no terminé de contar bien la historia. Una vez tú miras los organismos, pero también no solo externamente, sino también miras sus genitales. Entonces hay que hacer una disección de los genitales. Comparas estos genitales con los genitales de otras polillas que estén más o menos relacionadas. En este caso estamos hablando de polillas medidoras. Y la genitalia era bastante única. Entonces ahí yo dije, ok, esto es algo nuevo. El nombre de... Bueno, también estos ejemplares, como decíamos, estaban en esa colección desde los 80, ¿cierto? Y así hay muchos ejemplares que no son reconocidos hasta que llegue alguien que se especialice en esto, ¿sí? Ese proceso de especializarse requiere que tú generas, ¿no?, experticia en ver qué cosas son diferentes, creas un modelo mental, ¿cierto? Esto ya lo conozco, esto se llama así, pero cuando ves algo nuevo, es como que cada vez te vuelves mejor en hacerlo. Yo llegué a la UNAM en el 2019 y desde el 2019 he escrito 5 especies nuevas. Esta es la primera vez que la especie nueva resulta ser un nuevo género y por eso tiene un poco más de importancia, ¿sí? No es simplemente una nueva especie de un grupo que ya conocemos, esto es un nuevo grupo. Sí. El nombre Ofelia se lo di en honor a mi mamá. Sí, mi mamá está en Colombia y nunca había podido hacer un tipo de reconocimiento tan público, ¿cierto? Y algo que de verdad me honra bastante porque yo aprecio mucho estos organismos. Entonces, era una manera de perpetuar el nombre de mi mamá con cosas que yo hago. Entonces, voy a seguir nombrándola, ¿no? Si en algún momento no la tenemos con nosotros. El nombre Jaliscana es el gerundio de las cosas que vienen de Jalisco, los organismos, las personas que vienen de Jalisco, sí.
Y como mencionaba a las personas de la Gaceta, hay otra especie de Ofelia que también está no descrita, no reconocida, pero de Guatemala. Yo estoy en el proceso de nombrar a esta y se va a llamar Ofelia guatemalena. Sí, otra vez como un gerundio de que la encontramos allá. Y digamos, esta especie que se encontró en Jalisco, ¿solo se quedó ahí? Y después, obviamente, como dices, con los contactos con otros colegas especialistas tuyos, empezaron a ver que en Guatemala había algo similar y no han descubierto que hay en otro país. O sea, es que es bien extraño, ¿no? A lo mejor de Guatemala en alguna migración. ¿Sí no migran o sí? Hay polillas que migran. Esta no sabemos si migra. Sí. Así como las monarcas, que es una polilla diurna, una mariposa, ella migra. Hay otras polillas nocturnas que también migran y diurnas también. No, más bien lo que pudo haber pasado es que había una población ancestral, seguramente en Mesoamérica, ¿no? O en Centroamérica. Estamos hablando de 4, 8 millones, 3 millones, algo así atrás, ¿cierto? Era una población seguramente distribuida en todo Mesoamérica y tal vez por volcanismo, porque en Guatemala y en México hay muchos volcanes, se aislaron estas poblaciones, ¿no? De tal manera que en Chamela o en Jalisco quedó aislada una población, ¿cierto? Que tal vez además evolucionó con este bosque seco tropical que es bien único, ¿sí? Esto pudo haber hecho que este bicho se diferenciara aún más de lo que había en otros lados. Por ejemplo, la de Guatemala, también que quedó aislada allá. Es una hipótesis, ¿cierto? No sabemos en realidad. Sí, es parte del proceso de aprender. Primero hay que poner nombres, luego podemos generar hipótesis de cómo están relacionadas esas especies. Sí. Ahora, cuando escuchamos simplemente la palabra polilla, hay mucha gente que le da miedo. Sí. Porque dice, híjole, sí, tengo polilla en mis muebles. Ay, sí tengo polilla en el closet. Tengo polilla y ya se comió mis sillones, ¿no? Y mis suéteres, mi ropa, ¿no? Entonces, de alguna manera la polilla está reconocida como un bicho en contra, ¿no? Sí. Y no tiene el beneficio. En este caso, Ofelia, ¿cuál es el beneficio que hace? ¿En qué se caracteriza todo esto? Sí, hay muchos mitos, ¿no? Sobre las polillas, y la verdad es que son organismos inofensivos, ¿sí? Las polillas, que incluye a las mariposas, son organismos que tienen una lengua, una probóscide, y ellos lo único que pueden hacer es tomar alimento líquido. Eso solo pueden chupar. En general solo comen néctar de las plantas. Algunas no se alimentan. Por ejemplo, las que se están comiendo tus suéteres son las orugas, las larvas de estas polillas. Cuando son adultos, cuando pasan por el ciclo, que en general lo pasan en nuestros closets, este adulto no tiene probóscide. No la necesita, no, se ha perdido con la evolución, y lo que hace es poner huevitos y otra vez seguir el ciclo. Sí. Las polillas, como todos los insectos, tienen servicios ecológicos importantes que las encajan dentro de esta cadena trófica, ¿no? Como todos los insectos, las polillas son biomasa para la alimentación de otros organismos, de otros animales. Por ejemplo, las orugas son la comida de las aves, de las lagartijas. En los adultos, las polillas son comida de murciélagos, que es el predador más voraz, digamos, de polillas, y de las aves también, ¿no? Entonces, eso mantiene el ciclo andando. También, obviamente, uno de los roles más importantes de las polillas como insectos es el de polinizar. Entonces, esto es una ayuda que ellas le confieren a las plantas para que se reproduzcan, mover polen, ¿cierto?, de la parte masculina de una planta a la parte femenina de otra. Esto ayuda a la planta a reproducir, también genera variación en esas interacciones, ¿no? Y gracias a ese rol de polinizadores nosotros tenemos alimentos como, no sé, el algodón, las almendras, todos los cítricos, todos los chiles, todos los tomates, las papas, todas estas cosas son polinizadas gracias a los insectos, y entre esos obviamente las polillas. Si no tuviéramos, si en algún momento en el futuro perdiéramos los insectos, los humanos tendríamos que ingeniarnos la manera de mover este polen de una planta a otra, ¿no? Lo cual es muchísimo, muchísimo trabajo. Entonces, que lo hagan naturalmente es un beneficio enorme para nosotros. Y otra cosa también, justo tenemos como esa mala idea, por desconocimiento, por falta de información, de que la polilla es solo un bichito que se come, ¿no? Sí. La madera y eso. Sí. Pero muy pocos saben, yo de hecho se lo oí a mi hijo con autismo, que cuando veía una mariposa, e incluso las cafecitas, decía, es una polilla.
Y entonces yo decía, ¿por qué dice polilla? Pero tienes razón, las polillas, las mariposas son polillas. Y hay una variedad de ellas. Estas cafecitas, las que son negritas, ¿no? Las mariposas monarcas. Así es. Entonces, que nos explicaras un poquito esto para que la gente tuviera claro que las mariposas son polillas. Entonces, ¿cómo le tenemos miedo a unas porque ya las estigmatizamos y el resto son? Y tienen esta función, ¿no? Así es, tanto las mariposas son polillas, ¿sí? El ancestro de las mariposas fue una polilla, o sea, un lepidóptero nocturno, ¿sí? Las mariposas simplemente las apreciamos más porque nosotros compartimos la época de actividad con ellas, o sea, la diurnalidad, ¿cierto? Y las vemos y tienen muchos colores, son muy bonitas, pero simplemente un grupo más de polillas que evolucionó para cambiar esa actividad y estar solamente durante el día, mientras que la gran mayoría de la evolución de la diversidad, 80 y pico % de la diversidad son polillas, 15% de la diversidad son mariposas. ¿Sí? Entonces, las mariposas están muy bien estudiadas y las conocemos muy bien, pero todos son polillas, hasta estas cafecitas. ¿Sí? Y como les decía, que perdí el hilo de la idea anterior, estas son inofensivas. ¿Sí? Las escamas, que son estas super nanoestructuras que cubren el cuerpo de una polilla, es lo que les da los colores. ¿Sí? Y son muy frágiles, cuando los tocas se pierden, pero esto no va a hacer nada de daño. Hay algunos mitos en Colombia, en particular de donde yo soy, que piensan que da ceguera. ¿Sí? Este polvito. Como polvito, exactamente. No, en realidad ahí la que pierde es la polilla o la mariposa, porque ese color es lo que le confiere la posibilidad de que un macho la reconozca, ¿cierto? Pueda volar mejor. Hay termorregulación por medio de estas super nanoestructuras. Ellas se apilan como las tejas de una casa y les da el color. Entonces, este también es un mito, ¿no? Otra cosa que quería mencionar es que las polillas no comen madera, esas son las termitas, es otro grupo de insectos. Sí. Eso es bien importante, porque tenemos ahí una falta de información que estamos llenando con otra. Y justo hablando de eso, yo lo que quería saber es, esto es una especialidad, lo que evidentemente lo estudias, te preparas y se van cada uno tomando la especialidad para estudiar estos hermosos insectos de las polillas. Y preguntaba, ¿vas a campo o quienes se encargan son unos especialistas que van por todo el mundo tomando muestras y luego en el caso de los insectos las llevan a este receptorio ahí en la UNAM? Sí, bueno, la biología es una ciencia enorme. Perdón, entonces está dividida en disciplinas, ¿sí? Y como ciencia llevamos, 300 años los humanos haciendo ciencia, a menos que tenemos registrado, escrito. Entonces no hay forma de hacerlo todos nosotros todo el tiempo. Entonces estas disciplinas en la biología hace que nos especialicemos de tal manera que ahorita que yo hablo de ballenas me estoy saliendo un poco de mi experticia, ¿cierto? Pero yo soy entomóloga, yo estudio insectos. Y aún más dentro de la entomología hay otras disciplinas, ¿no? Entonces tú puedes dedicarte a la ecología de insectos, puedes dedicarte a la fisiología de insectos y puedes dedicarte, como yo, a la taxonomía de insectos, que es la ciencia de la clasificación y de la evolución de los insectos. Entonces, yo voy a campo, sí, yo salgo al campo al menos 2 veces al año en la época de lluvias en México, pero a documentar las polillas, ¿sí? Yo pongo una sábana, una luz que las atrae, ellas vienen y yo las agarro, y esto es para crecer la colección nacional de insectos. Yo no voy a poder ponerle nombre a todas, ¿cierto? Porque eso toma mucho tiempo, pero en el futuro alguien va a ser como yo, va a encontrar los bichos que yo colecté, ¿cierto? Y va a decir, esto es diferente. Porque yo aún más de especial, entonces soy entomóloga, taxónoma, pero no de todas las polillas. Claro, yo he aprendido a reconocer muchísimas. Hay 165,000 especies de polillas en el mundo. ¿Cuántas especies hay? 165,000 es el número que tenemos de polillas descritas. La estimación de cuántas hay es, 4 o 5 veces eso, hasta 1,000,000, ¿no? De insectos, digamos. Sí. Entonces, yo no puedo hacerlo todo, ¿cierto? Yo voy a campo, yo agarro, estoy estudiando en este momento el ciclo de vida de varias especies medidoras del desierto de los leones, todo el eje neovolcánico. Me interesa saber qué especies están ahí y también documentar su oruga. Porque si yo documento su oruga y crío, luego ya cuando la vea la siguiente vez sé qué especie es sin tenerla que criar. Puedo asociar adulto con oruga, sin hacer otra vez el mismo ciclo de vida, ¿cierto? Entonces le tomo fotos, lo documento en publicaciones científicas, pero también me gusta hacer divulgación y para eso tengo una página en Instagram, que es el laboratorio, mis estudiantes y yo, hacemos pequeñas notitas para divulgar la información sobre las polillas. Entonces,
hay un grupo de biólogos ecólogos, ¿cierto?, que seguro irían a Chamela, de donde está Ofelia Jaliscana, y ellos van a medir cosas, van a colectar, seguramente tenemos colegas en el Instituto de Ecología que hacen esto, agarran orugas, crían, miran asociación planta-insecto. Entonces las preguntas de ellos son diferentes a mi pregunta de investigación. Mi pregunta de investigación es quién eres, cómo te llamas, hacia la polilla, ¿no? Y quién es tu parental, quién es tu especie más relacionada, de dónde vienes, ¿sí? ¿Evolucionaste en México o evolucionaste tal vez más en el norte, en el Neártico, en Estados Unidos, y luego te diferenciaste acá, ¿sí? Saber la historia de las especies, esa es mi especialidad. Wow. Todos los insectos, o la mayoría de los insectos, y en el caso también, por ejemplo, las aves, evolucionan, son adaptativas, o sea, es decir, así como hay cierta, sabemos, por ejemplo, como las cucarachas o algo así, de alguna manera estas polillas también son adaptativas de acuerdo a la región, las zonas, el espacio, el lugar, el país. Sí, toda la vida evoluciona y se adapta. Sí. Entonces, cada vez que intervenimos en un ecosistema, que forzamos a las especies a tomar soluciones para sobrevivir, eso puede ser una adaptación, ¿no? Y la vida también muta. Muchas de esas mutaciones no tienen un resultado, digamos, en el organismo como tal, simplemente el ADN muta. Pero en algunos casos los cambios son tan fuertes que sí generan, ¿no?, cambios adaptativos. Sí, por ejemplo, que esta oruga se parezca tanto a una hoja es el resultado de la selección natural. ¿Qué quiero decir con esto? Que las orugas que no se parecían a la hoja fueron comidas por aves, ¿sí? Entonces las aves hacen la selección natural y se comen a todo lo que no se parezca a la hoja, de tal manera que con el tiempo las que más se parecieron a la hoja fueron las que pasaron sus genes. Y por eso tenemos una similaridad tan exacta como a la avena de la hoja, ¿sí? Y por ejemplo, también nos estabas diciendo que en esta Colección Nacional de Insectos hay muchos, ¿no? Millones, dices, que no se han investigado y que hay también eso, falta especialistas en cada área. Sí, sí. Parte también de mi evangelización que estoy haciendo acá es nombrar a las colecciones biológicas porque tienen mucha importancia, y el trabajo del taxónomo es muy importante porque es como la fundación de una casita, ¿no? Si tú no le pones nombres a las cosas, luego ¿cómo nos las comunicamos? ¿Sí? ¿Cómo las estudiamos? Entonces nosotros hacemos como la primera fundación de una casa, y luego vienen otras disciplinas de la biología construyendo conocimiento ahí, ¿no? Entonces, en la Colección Nacional de Insectos tenemos millones de ejemplares de la diversidad de insectos en el país, pero no tenemos especialistas para todos esos grupos de insectos, ¿sí? Entonces, ahorita tenemos varias personas que estudian abejas y avispas, tenemos personas que estudian escarabajos, tenemos personas que estudian chinches, y estoy yo que estudio mariposas y polillas, pero no tenemos a nadie que estudie moscas, por ejemplo. Entonces, ese es un vacío que esperemos con el tiempo se pueda llenar. Hay varias razones para el vacío. Una de esas es que UNAM no puede tener el presupuesto para contratar tantas personas, ¿cierto? Pero otras es que, lamentablemente, esta ciencia que yo hago ha perdido un poco de entrenamiento, ¿no? No salen muchos biólogos queriendo ser taxónomos, porque nosotros estamos como en el background de las cosas, ¿sí? Nosotros le ponemos nombres a las cosas, pero rara vez nuestras investigaciones, no sé, se vuelven una publicación de Nature, Science. Si estudias dinosaurios, tal vez, ¿no? Sí, Si eres taxónomo de dinosaurios. Sí. Pero los taxónomos de insectos, en realidad hacemos un trabajo que es bastante humilde, pero muy fundacional. Sí, pero, por ejemplo, justo lo que decías, no es tan llamativo ni nada, pero en el caso tuyo, cuando te empiezas a preguntar de esta polilla, no solo darle el nombre de Ofelia, pero cuando descubres Ofelia, descubres que es hembra. Sí. ¿No? Y que era algo distinto a lo que los otros insectos otras polillas habían presentado. Entonces, pues esa ya es una contribución. Y yo estoy muy agradecida porque me den esta atención, y lo mismo la Gaceta, ¿no? Que haga estos hallazgos llamativos, porque también los chicos en la facultad pueden ver, esta es otra rama que yo puedo escoger, ¿no? No es solamente ser ecólogo o otras disciplinas, sino también la taxonomía. Yo también quiero poner el nombre a las cosas, ¿no? Yo también quiero documentar la biodiversidad. Y sí, Ofelia, yo en la colección encontré machos y hembras. Esto es en sus genitales es muy, muy diferente. Por eso se merecía otra cajita, ¿no? Entonces, la forma en que en biología organizamos la diversidad se puede pensar como cajas grandes que contienen cajas chicas, ¿sí? Esa es como nuestra nomenclatura, nuestra taxonomía. Es una forma de organizar el conocimiento. Entonces, para Ofelia yo tuve que hacerle su propia caja, porque ninguna de las cajitas que había ella no tenía esas características que permitieran meterla en esas cajas que ya existían. Ahora, una pregunta que tengo que hacer antes de que
se nos acaba el tiempo. ¿Por qué polillas? ¿Por qué, doctora, va con polillas? O sea, me dicen, hay vacío en moscas, mosquitos. ¿Por qué no irse con las moscas, mosquitos? Que a lo mejor es como el bicho más común con el que nos relacionamos los seres humanos, ¿no? Miles de moscas, miles de mosquitos. ¿Por qué polillas? Muchas veces digo, la carrera uno como científico es bastante sí, como de suerte, ¿no? O de oportunidad. Cuando yo era una estudiante de biología en mi ciudad, en Bucaramanga, Colombia, a mí me gusta mucho el mimetismo, que es este fenómeno cuando las especies se asemejan. Sí. Y los ejemplos más abundantes de mimetismo eran en las mariposas y en las polillas. Y entonces, de hecho, yo comencé estudiando mariposas. Yo estuve 15 años trabajando en mariposas, pero me di cuenta que están muy bien estudiadas y que en realidad, como les decía, es solo como el 18% de la diversidad de polillas. Entonces dije, no, el trabajo real está en el otro montón de biodiversidad que no tenemos, que no conocemos, que no estamos reconociendo, y por eso desde el 2019 me dedico a los lepidópteros nocturnos. Sí. Bueno, pues muchas gracias. ¿Hay alguna parte donde de alguna manera podamos, en este minutito que nos queda, ver algo de del trabajo, de que la gente pueda visitar todo este tema de los insectos? Sí, no, me encantaría que visitaran nuestra página en Instagram, se llama leps.dmx, y ahí este es nuestro laboratorio donde yo soy mentora de varios estudiantes de posgrado que están tratando de obtener títulos de maestría, de licenciatura, y entonces estoy formando como el futuro de estos taxónomos, ¿no? De especialistas que ponen nombres a las especies, y ahí publico bastante. Trato de mantenerlo activo. Muchas gracias. Gracias a la ustedes. Doctora Ivonne Garzón Orduña, investigadora del Instituto de Biología de la UNAM, curadora de la Colección Nacional de Insectos. Métanse a leer a la página, de verdad van a encontrar cosas maravillosas.